Creatividad, definición e historia del concepto. Para definir este término podemos recurrir a sus raíces etimológicas, lo que nos lleva a descubrir su origen en el término latino creare, que hacía referencia a engendrar o producir algo de la nada. También podemos ir a buscar su definición a nuestro diccionario de la Real Academia Española, donde leemos que la creatividad es la facultad de crear, así como la capacidad de creación. Por otro lado, creación hace referencia al acto de crear y a sus resultados, mientras que la palabra creatividad integra el proceso, el mecanismo creativo necesario para llevar a cabo la creación. Podemos decir que la creatividad es en realidad un acto de liberación de la originalidad que se impone a la razón objetiva y al hábito cotidiano, que se basa en el descubrimiento de las infinitas soluciones que existen para resolver un problema. Gardner resume estas ideas afirmando que el proceso creativo es una búsqueda prácticamente infinita de lo posible. La imaginación está relacionada con la creatividad y es la base de la creación artística, pero también lo es de otras materias científicas. Es por ello que no debemos pensar que únicamente los artistas utilizan la creatividad. En realidad, utilizamos creatividad para resolver numerosos problemas que se nos presentan en la vida cotidiana y en la vida laboral. Como decimos, la creatividad se puede desarrollar y se asocia a esa capacidad de imaginar y de combinar ideas para crear cosas nuevas. Gardner afirma, importantes dimensiones de la creatividad adulta tienen sus raíces en la infancia del creador. De esta forma, si desde pequeños se da alas a nuestra imaginación y se nos motiva para fantasear con las ideas, crear nuevos escenarios y aceptar diversas soluciones posibles, estaremos favoreciendo el desarrollo de personas motivadas y creativas, capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Es por ello que la escuela es nuestra principal fuente de motivación para desarrollar la creatividad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia del concepto de creatividad. Ex nihilo nihil. Vladislav Tatakiewicz, en su historia de 6 ideas, propone distinguir 4 fases en la evolución del término de creatividad. La primera fase transcurre durante casi 1000 años y se caracteriza por la ausencia de este concepto, a excepción del uso coloquial que le daban los romanos como sinónimo de padre o de fundador de una ciudad. En la segunda fase se extendió otros 1000 años. Encontramos el uso de la palabra creator en la teología como sinónimo de Dios. En la tercera fase, ya en el siglo XIX, el término creator se integra en el lenguaje del arte como sinónimo de artista. Es en ese momento cuando encontramos asociados a los artistas el uso del adjetivo creativo y del sustantivo creatividad. Es a partir del siglo XX, la cuarta fase, cuando se comienza a usar el término de una forma más generalizada y cuando aparecen otros términos derivados como creador, crear, creativo y creatividad. Continuando con las teorías de Tartakiewicz, podemos hacer un repaso de la historia del concepto y de las teorías asociadas a él. Durante mucho tiempo no se hablaba de creatividad, incluso cuando apareció en la antigüedad, para dar un nombre al acto de modelar algo a partir de la nada. Se consideraba algo negativo, porque el pensamiento que se asociaba a esta idea es que nada puede surgir de la nada, ex nihilo nihil. Ya en la Edad Media, las ideas eran otras y se asocia el acto creador a la existencia de un ser divino,
es decir, a un Dios creador. En la Edad Media se consideraba que únicamente Dios podía crear algo de la nada. Los demás creábamos a partir de ideas. Esta idea, sostenida además por los padres de la Iglesia cristiana, negaba la existencia de la creatividad en el hombre, al ser esta un atributo divino. Mucho más tarde, ya en el siglo XIX, el concepto de creatividad cambia y pasa de estar asociado a la idea de algo creado de la nada a ser algo fabricado, donde la novedad pasa a ser una característica fundamental. Durante este tiempo también se fragua la idea que ha llegado hasta nuestros días y que todavía algunas personas sostienen, de que los únicos creadores son los artistas. En cuanto al concepto de la creación y su relación con la novedad, fue definitorio para que en el siglo XX surgiesen nuevas teorías y estudios en relación a estos conceptos, ampliando el ámbito de la creatividad a todos los campos de la producción humana, dado que si la creatividad se reconoce por la novedad, encontramos novedad en las artes, en la ciencia, en la tecnología y en la pedagogía, entre otras muchas más. Sin embargo, debemos entender que la novedad es un concepto impreciso, que por sí solo no es una señal de creatividad.